Mi esposa infiel me abandonó cuando estuve hospitalizado, ahora me ruega perdón 4 años después. Soy Nate, de 42 años, de Illinois, y déjenme decirles que la vida tiene una manera de darte la vuelta cuando menos lo esperas. Hace 4 años, cuando tenía 38, tenía una vida bastante normal, estaba casado con Heather, y teníamos 3 hijos, Elle, de 12 años, Liam, de 11, y Zoe, de 7, trabajaba como supervisor de obra. Era un trabajo que no era precisamente cómodo, pero pagaba las facturas y me daba un sentido de propósito. Me gustaba saber que estaba construyendo algo, todo parecía estable. O tan estable como puede ser la vida cuando estás criando a 3 hijos y haciendo malabarismos constantemente con el trabajo y la familia. No era perfecto, pero cumplía, noches largas en la obra, fines de semana arreglando cosas en la casa. Cuando podía, asistía a los partidos de voleibol de Elle o a las ferias de ciencias de Liam. A Zoe le encantaba dibujar. Así que a menudo se sentaba conmigo por las tardes a mostrarme su última obra maestra. Vivía por esos momentos. Entonces, una tarde de martes, todo cambió. Era un día lluvioso, lo que siempre hacía que la obra fuera un poco peligrosa. Estaba inspeccionando un andamio en el segundo piso de una nueva bodega que estábamos construyendo. Era el tipo de cosas que había hecho cientos de veces. Sinceramente, no lo pensé 2 veces. Cuando pisé la plataforma, hubo un crujido agudo. Como si alguien rompiera una rama gruesa. Antes de que pudiera reaccionar, todo se vino abajo. No fue lento ni dramático como en las películas, simplemente desapareció. Caí 2 pisos directamente sobre el hormigón. Lo extraño es que ni siquiera recuerdo el dolor de inmediato, fue más bien como si mi cerebro hubiera apagado el sonido y la sensación durante unos segundos. Estaba allí tirado, mirando al cielo gris, pensando, bueno, esto es malo. Mi cuerpo no se movía y no podía saber si era por el impacto o por el puro pánico. Los chicos de la obra corrieron hacia mí. Podía oír sus voces, alguien gritaba que llamaran al 911, otro tipo intentaba hablarme, diciéndome que me mantuviera despierto. Recuerdo que pensé, ¿me estoy muriendo? Es esto, llegaron los paramédicos y todo después de eso fue un borrón. Recuerdo destellos, sirenas, luces brillantes del hospital, alguien cortándome la camisa. Debí desmayarme porque lo siguiente que supe fue que me despertaba en una cama de hospital, conectado a más aparatos de los que había visto en mi vida fuera de una película de ciencia ficción. Había una enfermera cuando me desperté, tranquila y profesional. Ha tenido una caída bastante fuerte, dijo, tuvimos que operarle la espalda. Ahora está estable, pero hay daños importantes, no se anduvo con rodeos. Me había fracturado varias vértebras en la parte baja de la espalda, me había roto 2 costillas y me había desgarrado el hombro derecho. El médico dijo que habían hecho todo lo posible, pero el daño en mi columna era grave, puede que nunca vuelva a caminar correctamente. Me dijo el cirujano a la mañana siguiente. No fue cruel al respecto, simplemente realista. Ese fue el momento en que todo me golpeó. Había pasado de ser un tipo que podía cargar una viga de 45 kilos por un tramo de escaleras a alguien que podría necesitar ayuda para ponerse de pie. Mi trabajo, desaparecido, la forma en que mantenía a mi familia, desaparecida, incluso cosas básicas como correr con mis hijos o arreglar una tubería con fugas parecían estar fuera de mi alcance. Heather estaba allí cuando el médico me lo dijo, lloró, lo cual agradecí en ese momento, pero había algo en su forma de llorar que se me quedó grabado. No era solo tristeza, era como si estuviera abrumada, tal vez incluso resentida. Noté que no dejaba de mirar su teléfono, enviando mensajes de texto a alguien, lo que me pareció extraño. Intenté atribuirlo al estrés. Los primeros días en el hospital fueron difíciles, el dolor era constante, incluso con la medicación, y estaba demasiado débil para hacer casi nada. Heather estaba presente, pero no tanto como pensé que estaría. Dijo que los niños tenían miedo de verme así, lo cual entendí, pero aún así me dolió. Quería verlos más que nada. Mi madre me visitó un par de veces y mi hermano, Mike, vino cuando pudo. Lo peor no fue el dolor ni las cirugías, sino la incertidumbre. Seguía preguntando a los médicos si volvería a caminar y ellos me seguían dando las mismas respuestas vagas. Decían, tendremos que ver cómo va su recuperación. Cada vez que lo oía, me sentía más desesperanzado. En la segunda semana, comencé la fisioterapia, que era una especie de tortura. El solo hecho de sentarme en la cama era como correr una maratón. El fisioterapeuta me decía que confiara en el proceso, pero yo solo podía pensar, ¿y si esto es lo mejor que puedo conseguir? Los niños finalmente me visitaron unas 3 semanas después del accidente. Estaba tan emocionado de verlos, pero fue incómodo. Ella me abrazó, pero parecía que no sabía cómo actuar. Liam se quedó mirando al suelo y Zoe ni siquiera soltó la mano de Heather. Papá va a mejorar, les dije, aunque no estaba seguro de si me lo creía. Solo va a llevar tiempo. Ella asintió, tratando de parecer valiente.
Pero pude ver la preocupación en sus ojos. No se quedaron mucho tiempo. Geater dijo que era demasiado para ellos y no discutí. ¿Qué podía decir? Me sentía como una sombra del padre que solía ser, así que sí, así empezó todo, un día lluvioso, un crujido, y toda mi vida dio un vuelco. No lo sabía en ese momento, pero este era solo el comienzo de un largo y complicado camino, y créanme, las cosas se vuelven más extrañas a partir de aquí. Déjenme decirles que la rehabilitación no es un picnic, pero, sinceramente, ni siquiera fue la parte más difícil de mi recuperación. El verdadero dolor fue ver a mi esposa, Geater, desconectarse emocionalmente mientras yo estaba atrapado en esa cama de hospital. Si no estaba ya roto por la caída, lo que ella hizo después definitivamente acabó conmigo. Al principio, intentó mantener las apariencias, venía cada 2 días, me traía algo de casa o se sentaba incómodamente junto a la cama mirando su teléfono. Sin embargo, la energía era extraña. No era solo estrés, parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Cuando me trasladaron al centro de rehabilitación, se hizo aún más evidente. Las visitas de Geater comenzaron a disminuir rápidamente. Primero, era cada 2 días, luego 2 veces por semana. Antes de darme cuenta, tenía suerte si aparecía los domingos. Seguía pidiéndole que trajera a los niños, eran mis salvavidas, lo único que me impedía perder la cabeza por completo, pero ella siempre tenía alguna excusa. Ella tiene práctica de voleibol, Liam tiene un examen importante de matemáticas mañana, Zoe tiene demasiado miedo de verte así. Me dolía cada vez. Es decir, sí, no tenía el mejor aspecto, pálido, delgado, atrapado en una silla de ruedas, pero seguía siendo su padre. Los extrañaba muchísimo y sentía que Geater era la guardiana, decidiendo cuánto padre se me permitía ser. A las pocas semanas de rehabilitación, comencé a notar que Geater estaba distante. No me refiero solo físicamente, aunque eso era parte de ello. Se sentaba conmigo durante 10 minutos y luego decía que tenía que hacer recados. Una vez, se quedó el tiempo suficiente para desplazarse por Instagram, riéndose de los memes mientras yo literalmente intentaba averiguar cómo mover las piernas de nuevo. Intenté hablar con ella al respecto. Geater, te necesito ahora mismo, no puedo hacer esto solo, suspiró, como si le hubiera pedido que escalara el Everest. Nate, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero esto es mucho. Estoy haciendo malabarismos con todo y es agotador. No insistí. ¿Qué podía decir? Tenía razón en que era mucho, pero yo era el que realmente lo vivía, y ella lo hacía sonar como si mi accidente fuera una inconveniencia personal para ella. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Entró en mi habitación una tarde con un aspecto demasiado arreglado, nuevo corte de pelo, vestido bonito, maquillaje como si fuera un brunch elegante. Al principio, pensé que tal vez estaba tratando de animarme, pero no. Se sentó, sacó unos papeles y dijo, he estado pensando y no creo que puedas seguir haciendo esto. Parpadeé, completamente confundido. ¿Hacer qué? ¿Esto? Nosotros, deslizó los papeles sobre la mesa como si me estuviera entregando un menú. Papeles de divorcio. No puedo hacer esto, Nate, dijo, sacudiendo la cabeza como si fuera ella la que se había caído 2 pisos sobre el hormigón. Necesito a alguien que realmente pueda contribuir. ¿Contribuir? Quería gritar, quería darle la vuelta a la mesa, pero ni siquiera podía ponerme de pie. Lo hizo sonar como si hubiera elegido estar en esa cama de hospital, como si todo esto fuera un plan elaborado para arruinarle la vida. Todo lo que logré decir fue, ¿hablas en serio? Ella asintió, con un aspecto más aliviado que culpa. Es mejor para todos así. Los niños necesitan estabilidad y no puedo dárselas si estoy constantemente cuidándote. Me llevó un minuto procesar lo que estaba pasando. Quería luchar, pero ¿con qué? ¿Con qué iba a luchar? Mi salud estaba destrozada, mi trabajo había desaparecido y no tenía dinero ni para contratar a un abogado. Todo lo que pude hacer fue sentarme allí, aturdido, mientras ella salía de la habitación. El divorcio fue rápido, demasiado rápido. En cuestión de semanas, se finalizó. No obtuve nada, ni siquiera derechos de visita para los niños. Geater alegó que mudarse entre casas no sería bueno para ellos. Era una completa mentira, pero no tenía los recursos para luchar contra ella en los tribunales. Luego, como si eso no fuera suficiente bofetada, descubrí que ya estaba saliendo con alguien. Se llamaba Chase. Por supuesto que se llamaba Chase. Era un entrenador personal de 28 años que parecía pasar más tiempo flexionando los músculos frente al espejo que leyendo libros. Por lo que supe, Chase estaba en una especie de fase de construcción, aparentemente. Su última novia lo había dejado por un instructor de yoga y necesitaba un nuevo comienzo con alguien mayor y más sabia. Geater, de 37 años en ese entonces, recién salida de abandonarme, debe haberle parecido una buena manera de reiniciar. Mi hermano, Mike, no podía parar de reír cuando se enteró.
Así que te dejó por un tipo cuya personalidad se resume en batidos de proteínas y el día de brazos. Sí, dije, aparentemente eso es lo que necesitaba para sentirse estable. Sin embargo, lo que realmente me destrozó no fue Chase, fue el hecho de que Heather se llevara a los niños y se mudara de estado con él. Ni siquiera me dio la oportunidad de despedirme adecuadamente. Un día estaban aquí y al siguiente se habían ido. Los niños dejaron de ser mi salvavidas porque Heather se aseguró de cortar el cordón. Me perdí el cumpleaños número 13 de ella. Me perdí el primer partido de fútbol de Liam como capitán. Me perdí la exhibición de arte escolar de Zoe. Estaban creciendo y yo no estaba allí para verlo. Mientras tanto, Heather y Chase estaban disfrutando de la vida, o al menos fingiendo hacerlo. Un amigo en común me envió una captura de pantalla del Facebook de Heather. Ella y Chase posaban frente a una elegante cabaña en las montañas, todos sonrisas y hashtags sobre almohadilla nuevos comienzos. Quería tirar mi teléfono al otro lado de la habitación. Ya ni siquiera se trataba de mí, se trataba de mis hijos. Me preguntaba constantemente, ¿qué clase de tipo es Chase para ellos? ¿Se preocupa por ellos? Lo intenta siquiera. Algo me decía que estaba más interesado en ser su amigo genial que una figura paterna. Así es como mi mundo se derrumbó, de nuevo, y saber que mis hijos estaban creciendo pensando que no me importaban, esa fue la parte más difícil de todas. Mientras tanto, me mudé con mi hermano mayor, Mike, porque, bueno, ¿a dónde más iba a ir? Mike es el tipo de persona que es alérgica a las conversaciones emocionales, pero aparece cuando se le necesita. Trabaja como electricista y tiene una casa pequeña que huele a café quemado y madera vieja. Cuando entré con una bolsa de ropa y el ánimo por los suelos, simplemente dijo, el sofá es tuyo, no lo apestes. Esa era su forma de ser comprensivo. La primera semana fue dura. Simplemente me sentaba allí, mirando la televisión diurna, que, déjenme decirles, es deprimente por sí sola. Programas de jueces, anuncios de productos de limpieza milagrosos, era como un desfile de tonterías inútiles. Me estaba revolcando en la autocompasión y Mike no lo toleraba. Una noche, dijo, tienes una semana para sentir lástima por ti mismo. Después de eso, levántate el trasero y busca una solución. No fue exactamente un discurso motivador, pero era lo que necesitaba. Mi primer paso fue contratar a un abogado para ir tras la empresa de construcción. La caída no fue un accidente fortuito, fue negligencia. El andamio había sido marcado como inseguro por uno de los chicos de la obra, pero la dirección lo ignoró porque no querían retrasar el progreso. Bueno, el progreso retrasó que yo caminara correctamente, así que no iba a dejarlo pasar. Rick, mi abogado, era un tipo de la vieja escuela con un tupé mal peinado y un suministro interminable de corbatas horribles, pero sabía lo que hacía. Tenemos un caso sólido, dijo, van a luchar contra ello. Sin embargo, las empresas como esta siempre lo hacen, y vaya si tenía razón. Sus abogados fueron implacables, intentaban echarme la culpa a mí, alegando que no había sido lo suficientemente cauteloso al inspeccionar la obra, como si se supusiera que mágicamente supiera que la plataforma se iba a derrumbar. Era exasperante, pero Rick me dijo que aguantara. Esto va a llevar tiempo, dijo, lo que básicamente significaba que estaba en un limbo legal mientras la demanda avanzaba a paso de tortuga. Continué con la fisioterapia. Al principio, ni siquiera podía sentarme sin sentir como si me apuñalaran la columna vertebral, pero los fisioterapeutas fueron implacables, en el buen sentido. Cada día me empujaban a hacer un poco más. Las pequeñas victorias me mantenían en marcha. La primera vez que logré ponerme de pie durante unos segundos, sentí como si hubiera escalado el Everest. La primera vez que di un paso tembloroso, casi lloro. No fue bonito ni rápido, pero fue un progreso. Mike, a pesar de su actitud dura pero amorosa, fue de gran ayuda. Instaló un gimnasio improvisado en su garaje con algunos equipos viejos que encontró en Craigslist. Vas a odiar esto, dijo mientras me entregaba una banda de resistencia, y tenía razón, lo odié, pero funcionó. Lo mejor que hizo Mike, sin embargo, fue arrastrarme a un grupo de apoyo local para trabajadores lesionados. Al principio, no quería ir. La idea de sentarme en un círculo y compartir mis sentimientos sonaba horrible, pero Mike no aceptó un no por respuesta. Mira, esta gente lo entiende, dijo, no puedes seguir fingiendo que eres el único tipo en el mundo que ha pasado por una mierda. Tenía razón, así que fui. El grupo era pequeño, tal vez 8 o 9 personas, y no eran del tipo sentarse y llorar que había temido. En su mayoría eran chicos como yo que se habían lesionado en el trabajo. Estaba Carl, que se había caído de un tejado mientras arreglaba tejas, Dave, que se había aplastado la mano en una máquina, y Pip, que había sido atropellado por una carretilla elevadora.
No pasamos mucho tiempo hablando de nuestras lesiones, en cambio, fueron principalmente historias de guerra sobre lidiar con compañías de seguros pésimas, luchar contra demandas y averiguar cómo adaptarse a una nueva normalidad. Hombre, ¿alguna vez has intentado explicarle a tu hijo por qué ya no puedes lanzar una pelota de béisbol? Dijo Pete una noche. Le dije a mi hijo que mi brazo de lanzar se había retirado. Él dijo, bien, porque nunca fuiste bueno en eso. De todos modos, todos nos reímos, eso era lo que tenía el grupo, era real, pero no era pesado, intercambiábamos chistes malos y compartíamos consejos sobre cómo lidiar con el sistema. Se sentía bien estar rodeado de gente que lo entendía. La demanda seguía prolongándose y yo apenas llegaba a fin de mes, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba avanzando. No era mucho, pero era algo. Me decía a mí mismo, un paso a la vez, sigue adelante. Así que, aproximadamente un año después de mi recuperación, conocí a Emma y las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó cuando Mike fue contratado para cablear un lugar de bodas para la iluminación. Me pidió que lo acompañara para ayudarlo con la planificación, ya que me estaba volviendo decente en cosas de logística. No tenía nada mejor que hacer, así que fui. Emma era la jefa de catering. Corriendo con un portapapeles y dando órdenes a su personal. Era bajita, con un pelo castaño salvaje recogido en un moño que parecía que apenas se sostenía, pero tenía una energía segura que la hacía destacar. No estaba estresada, estaba al mando. Hay una gran diferencia. Al principio no pensé mucho en ello. Estaba allí para ayudar a Mike a averiguar el acceso a la energía para los equipos de iluminación, no para hacer nuevos amigos. Pero, mientras estaba sentado en los escalones fuera del granero, tomando un descanso del caos, Emma apareció a mi lado. El hermano de Mike, ¿verdad?, preguntó, señalándome con un bolígrafo. Sí. Dije, tan obvio, más o menos. Tienes la misma cara de, no te metas conmigo. Me reí, porque, sinceramente, era bastante acertado. Nos pusimos a hablar y descubrí que era la dueña de la empresa de catering. La había fundado después de dejar a su exmarido, que parecía un auténtico desastre. También estaba criando sola a su hijo Max, de 10 años. Lo que pasa con Emma es que no me trataba como si estuviera hecho de cristal. Mucha gente lo hacía en aquel entonces, andaban de puntillas a mí alrededor, con miedo a decir algo incorrecto o a mencionar mi accidente. Emma, sin embargo, me preguntó directamente cómo había terminado en fisioterapia. Cuando le conté sobre la caída, hizo una mueca y dijo, maldita sea, eso es una mierda. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? No era lástima, era curiosidad, y cuando le dije que todavía estaba tratando de averiguarlo, dijo, bueno, al menos lo estás intentando. Alguna gente simplemente se rinde. Eso se me quedó grabado. Después de ese día, seguimos cruzándonos en eventos durante los meses siguientes. Un día, mientras tomábamos un café durante un descanso en un evento, le conté cómo había estado ayudando a Mike con la planificación y la logística. Bromeé diciendo que me había convertido en el tipo que se aseguraba de que las sillas estuvieran en línea recta y que los altavoces no explotaran. Emma no se rió, en cambio, dijo, ¿sabes? ¿Podrías hacer esto de verdad? ¿Hacer qué? Planificación de eventos. Sí, tienes buen ojo para los detalles y eres organizado. Esa es la mitad de la batalla. Al principio lo descarté. No tenía mucha confianza en mí mismo en aquel entonces, pero Emma no lo dejó pasar. Una semana después, me llamó de la nada y dijo, tengo una idea loca. Escúchame. Su idea loca era que nos uniéramos. Ella se encargaría del catering y yo de la logística, programación, montaje, iluminación, sonido, todo lo que ocurre entre bastidores. Al principio pensé que estaba loca, es decir, quien inicia un negocio con un tipo que todavía está en rehabilitación y vive en el sofá de su hermano. Pero Emma no bromeaba. No sé qué fue, su confianza, su persistencia o tal vez el hecho de que estaba cansado de sentirme como una carga, pero dije que sí. Iniciar un negocio no es una broma. Ambos estábamos sin blanca, así que reunimos el poco dinero que teníamos y empezamos poco a poco, principalmente con bodas y eventos para recaudar fondos locales. Tomé prestada la camioneta de Mike para transportar el equipo y Emma pidió todos los favores que se le ocurrieron para conseguirnos trabajos. Fue duro, pero lo logramos. Max, el hijo de Emma, también estaba mucho por allí. Era un niño inteligente y divertido que de alguna manera se las arreglaba para ser más maduro que la mitad de los adultos que conocía. Tienen que relajarse, dijo una vez cuando Emma y yo estábamos discutiendo sobre la colocación de las mesas. Es una boda, no la paz mundial. No pude evitar reírme. El niño tenía razón. Al final de ese primer año de nuestro negocio, las cosas empezaron a mejorar a medida que conseguíamos algunos trabajos importantes. Estás caminando de nuevo, dijo Emma un día después de un evento. Estás trabajando, estás reconstruyendo tu vida.
no te menosprecies, no me di cuenta de cuánto necesitaba oír eso hasta que lo dijo. Así es como Emma llegó a mi vida, feroz, divertida y exactamente lo que necesitaba cuando ni siquiera sabía que lo necesitaba. Juntos, construimos algo de la nada, y por primera vez desde mi accidente, sentí que era algo más que un tipo que se cayó de un andamio. Me sentí como yo mismo de nuevo. ¿Sabes cómo hay días que empiezan como cualquier otro y luego te cambian la vida por completo? Eso fue lo que pasó el día que sonó mi teléfono y el nombre de ella apareció en la aplicación Truecaller que tenía. Me quedé mirando la pantalla como si la hubiera conjurado por pura fuerza de voluntad. No había oído la voz de mi hija en 4 años, desde que Heather empaquetó a los niños y se mudó de estado con su novio culturista, Chase. Cuando contesté, mi voz se quebró. Ella, hola, papá, dijo, su voz sonaba mayor, más adulta de lo que recordaba. Tengo mi propio teléfono, quería llamarte. Mamá intentó impedírmelo muchas veces, pero realmente necesitaba hacer esto. Me quedé sin habla por un segundo. Ella continuó, ¿podemos visitarte? Casi dejó caer el teléfono. ¿Qué? Liam y Zoe también quieren venir, te extrañamos. Permítanme retroceder. Después del accidente y de que Heather se fuera, no tenía el dinero ni la salud para luchar por los derechos de visita, apenas podía pagar la gasolina para ir a fisioterapia, y mucho menos pagar a un abogado para que llevara a Heather a los tribunales. Lo intenté, sin embargo. Envié mensajes de texto, llamé, envié correos electrónicos. Cada vez, Heather me ignoraba o me bloqueaba. No es un buen momento para los niños. Decía, oh, están mejor con la constancia. Mis narices, simplemente no me quería en sus vidas. Incluso escribí cartas de verdad con bolígrafo y papel, con la esperanza de que se las pasara a ella. Liam y Zoe, no creo que hayan visto ni una sola, así que, cuando ella me llamó de la nada diciendo que querían visitarme, me pareció un milagro. Por supuesto que pueden visitarme, le dije. ¿Cuándo? ¿El próximo fin de semana?, preguntó, casi nerviosa, como si pudiera decir que no, como si no fuera a dejarlo todo por esto. Cuando colgué, me senté en el sofá, mirando el teléfono. Mike entró y vio mi cara. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha tocado la lotería o algo así? Ella acaba de llamar, dije. Los niños van a venir de visita. Mike arqueó una ceja. ¿En serio? Heather está permitiendo que eso suceda. Todavía no lo sabe, dije. Ella tiene su propio teléfono ahora. Mike sonrió. Bueno, me condenaré. Mejor preparar el lugar. Esa semana fue un borrón. Limpié como un poseso. Aunque Mike me decía que a los niños no les importaría si la casa estaba impecable, no me importaba. Quería que todo fuera perfecto. Emma se ofreció a ayudar, por supuesto, incluso hizo una pancarta de bienvenidos a casa para la sala de estar, lo cual fue mucho más considerado que cualquier cosa que se me hubiera ocurrido a mí. El día que llegaron, conduje hasta la estación de autobuses. Llegué 30 minutos antes porque no podía quedarme quieto. Cuando el autobús llegó, mi corazón latía con fuerza como si estuviera a punto de conocerlos por primera vez. Me quedé allí parado, congelado, hasta que ella me vio. Papá, gritó, corriendo hacia mí. Me abrazó tan fuerte que pensé que mi espalda, todavía en proceso de curación, podría romperse de nuevo, pero no me importó. Liam se unió al abrazo después, torpemente al principio, pero luego hundió la cara en mi hombro. Zoe se quedó atrás, tímida, pero me agaché y extendí los brazos. Corrió hacia mí, susurrando, te he echado de menos. Durante la cena, las cosas empezaron a descongelarse. Emma había hecho espaguetis, que Zoe declaró que eran sus favoritos. Y Liam empezó a hablar de fútbol. Ella permaneció callada, jugando con la comida, pero no me ignoraba. Sentía que estaba observando, esperando a ver si era la misma persona que recordaba. Después de la cena, ella finalmente habló. Mamá dijo que no querías vernos. Me quedé helado. ¿Qué? Nos dijo que nunca lo intentaste, que no te importaba. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Ella, eso no es cierto. Escribí cartas, llamé, envié correos electrónicos, le supliqué a tu madre que me dejara veros. Me miró fijamente, con los ojos entrecerrados. ¿Por qué no luchaste por nosotros? Respiré hondo. ¿Por qué? No podía, estaba sin Blanca. Ella todavía estaba en fisioterapia. Quería luchar, pero no tenía el dinero ni la fuerza para ganar. Ella no dijo nada durante un largo rato. Liam levantó la vista de su plato. Así que si nos querías, más que a nada, dije, sois mis hijos, os quiero, siempre os he querido. Zoe, que había estado callada todo el tiempo, de repente rompió a llorar. Sabía que nos querías, dijo, lanzándose a mis brazos. Ella la siguió, y luego Liam. Nos sentamos allí, un montón de lágrimas y abrazos, mientras yo intentaba explicarlo todo.
Más tarde esa noche, les mostré los documentos judiciales, las órdenes de alejamiento que Heather había interpuesto y copias de los correos electrónicos que había enviado. Ella leyó cada palabra, con la mandíbula apretada. Liam hojeó los papeles, sacudiendo la cabeza. Nos mintió, murmuró. Pensaba que estaba haciendo lo mejor, dije, tratando de ser justo, pero se equivocó. Ella me miró. Lo siento, papá, por haberle creído. No tienes que disculparte, dije, erais niños, confiabais en ella porque es vuestra madre. Eso pareció tranquilizarla. Me abrazó de nuevo y dijo, ahora estamos aquí. El resto del fin de semana fue increíble. Fuimos a un parque, jugamos a juegos de mesa y nos quedamos despiertos hasta tarde hablando. Ella se sinceró sobre la escuela y los amigos. Liam me mostró unos trucos ridículos que había aprendido en el fútbol. Zoe se pegó a mí como una lapa, haciéndome 1.000.000 de preguntas sobre mi vida y riéndose de cada chiste tonto que hacía. Por primera vez en mucho tiempo, volví a sentirme padre. Mis hijos habían vuelto y nadie podía quitármelos, así que las cosas iban bastante bien después de volver a conectar con mis hijos. Nos mantuvimos en contacto casi todos los días y me preguntaban constantemente si podían mudarse conmigo. Fue entonces cuando Heather decidió armar un drama como si fuera la misión de su vida. Debería haberlo visto venir. Nunca ha sido de las que dejan que los demás sean felices a menos que ella sea el centro de atención. Todo comenzó una semana después de que los niños publicaran una foto conmigo y Emma en las redes sociales. Era una de esas fotos cursis de grupo que habíamos tomado en el parque. Todos sonriendo y pareciendo una familia de verdad. Supongo que Heather la vio porque al día siguiente mi teléfono se iluminó con su nombre. Dudé antes de contestar. Hacía años que no oía su voz y sabía que no iba a ser una conversación amistosa. Pero contesté. Ni siquiera se molestó en saludar. ¿Qué demonios estás haciendo, Nate?, espetó. Viviendo mi vida. Les has lavado el cerebro, gritó. Los niños están hablando de lo genial que eres y de lo horrible que he sido. ¿Tienes idea de lo que me has hecho? Casi me río. Heather, no tuve que lavarle el cerebro a nadie. Se dieron cuenta por sí mismos. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de mentirles durante 4 años. Eso la hizo enfadar. Empezó a despotricar sobre cómo Chase no estaba dando un paso al frente. Como se había sacrificado por los niños. La detuve allí mismo. Heather, yo no soy el que hizo las maletas y se fue. Tú tomaste tus decisiones y ahora estás enfadada porque no te gustan las consecuencias. Eso es cosa tuya. Me colgó. Pero sabía que no era el final. Efectivamente, una semana después apareció sin avisar en mi oficina. Emma y yo estábamos en medio de la organización logística de una boda cuando Heather entró como si fuera la dueña del lugar. Casi no la reconocí. Parecía cansada, como si la vida la hubiera estado masticando y escupiendo. Nate, dijo, muy seria, tenemos que hablar. Suspiré y miré a Emma, que me dirigió una de esas miradas de estoy aquí si me necesitas antes de ir a la parte de atrás. Me volví hacia Heather. ¿De qué se trata? Empezó un largo discurso sobre cómo Chase la había dejado. Aparentemente decidió que lo de ser un hombre de familia ya no era para él y pasó a salir con una influencer de TikTok que publica vídeos de sus rutinas de preparación de comidas y entrenamientos de gimnasio. Sinceramente, son perfectos el uno para el otro. Heather, que había construido toda su nueva vida en torno a este tipo, ahora estaba atrapada tratando de mantenerlo todo unido por sí sola. Y quiero que reconstruyamos la familia, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Juro que casi me ahogo. ¿Te refieres a la familia a la que abandonaste? La que cambiaste por batidos de proteínas y abdominales. Nate, estaba abrumada, dijo, con la voz quebrada como si estuviera tratando de contener las lágrimas. No sabes lo difícil que fue para mí en aquel entonces. Simplemente la miré. Heather, yo era el que estaba tumbado en una cama de hospital con la espalda rota. Ni siquiera te quedaste el tiempo suficiente para saber si me recuperaría. No me hables de dificultades. Siguió enumerando todas las razones por las que merecía una segunda oportunidad. Los niños necesitaban estabilidad. Teníamos una historia. Echaba de menos cómo eran las cosas antes. Todo eran tonterías y se lo dije. La única segunda oportunidad que mereces es una tarjeta de fidelización en la tienda de batidos. Dije. Eso la calló por un segundo. Luego se puso a la defensiva. ¿Así que eso es todo? La eliges a ella, dijo, señalando hacia atrás, donde Emma había desaparecido. Sí, Heather, lo hago. Emma ha estado ahí para mí cuando tú no lo estuviste. Me ha ayudado a reconstruir mi vida. Tú, por otro lado, la incendiaste y te marchaste. Justo en ese momento, Emma volvió a la habitación. ¿Quién es esta?, preguntó con indiferencia. Como si Heather fuera una desconocida que hubiera entrado de la calle. La cara de Heather se puso roja como un tomate. Balbuceó algo sobre tener que irse y prácticamente salió corriendo por la puerta. Emma me arqueó una ceja. Déjame adivinar, dijo. Heather, sí, que quería volver a estar juntos.
Emma resopló. Vaya, una jugada audaz para alguien que te dejó por un tipo llamado Chase. Unos días después, Heather me volvió a llamar. Esta vez, estaba más tranquila, casi lastimera. Empezó a hablar de lo difícil que eran las cosas para ella ahora que Chase se había ido. No sé cómo voy a arreglármelas sola, dijo, no me quedaba mucha compasión. Tal vez intenta hacer lo que yo hice, empieza de nuevo y busca una solución, dije, intentó una última jugada de culpabilidad, ¿y los niños? No merecen una familia completa, pronto tendrán una, dije, simplemente no te incluye a ti. Esa fue la última vez que supe de ella durante un tiempo. Mirando hacia atrás, fue un poco satisfactorio ver a Heather finalmente enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Durante años, había controlado la narrativa, haciéndome quedar como el malo mientras ella hacía el papel de víctima, pero ahora la verdad había salido a la luz y tenía que lidiar con ella. No voy a mentir, me sentí un poco engreído viéndola retorcerse, pero, sobre todo, me sentí aliviado. Por primera vez en años, no me sentía a su merced. Tenía a mis hijos, mi negocio y un futuro que no incluía a Heather. Las cosas empezaron a mejorar después. En primer lugar, la demanda, bueno, tardó una eternidad, pero el caso finalmente se cerró. La empresa de construcción intentó todos los trucos del libro para eludir su responsabilidad, culparme a mí, culpar al clima, culpar al tipo que montó el andamio, pero mi abogado Rick no lo permitió. Desmontó sus argumentos pieza por pieza. El juez terminó dándome la razón y la indemnización fue sustancial. No voy a dar cifras, pero digamos que fue suficiente para cambiarme la vida. Utilicé el dinero para expandir el negocio de eventos que Emma y yo habíamos estado construyendo. Mejoramos nuestros equipos. Contratamos a más personal y empezamos a conseguir trabajos más importantes, bodas, eventos corporativos, festivales, lo que sea. ¿Estábamos allí, la mejor parte? Finalmente tenía la estabilidad financiera para darles a mis hijos la vida que merecían. Compré una casa, un hogar de verdad donde cada uno tenía su propia habitación. Se acabaron las apreturas en habitaciones de invitados. Creé fondos para la universidad para Elle, Liam y Zoe, algo que nunca pensé que podría hacer, por primera vez en años. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. La batalla por la custodia fue la siguiente. Heather ni siquiera opuso resistencia. Creo que sabía que los niños ya habían tomado una decisión, y sinceramente, probablemente ya no quería la responsabilidad. Firmó los papeles sin rechistar y así como así, volvieron a ser míos. Emma y yo también nos acercamos más que nunca. Dirigir el negocio juntos ya nos había convertido en un equipo sólido, pero ahora también estábamos construyendo una vida juntos. Ella fue mi roca en todo y me aseguré de hacerle saber cuánto la apreciaba. En cuanto a Heather, bueno, volvió a su ciudad natal. La última vez que supe de ella, trabajaba a tiempo parcial en una tienda minorista y vivía en un pequeño apartamento. Los niños ahora la ven por lo que realmente es. Todavía la visitan de vez en cuando, pero está claro dónde está su hogar ahora. Gracias por quedaros y leer mi historia. Sinceramente, escribir esto no fue fácil. Sacó a la luz muchas cosas viejas que creía haber enterrado bajo chistes malos de papá y pizzas a altas horas de la noche. Pero bueno, aquí estamos. Definitivamente no soy el mismo tipo que era antes del accidente, es decir, para empezar, mi forma de caminar está entre un pingüino y un zombi, lo que hace que sea completamente imposible acercarse sigilosamente a alguien, pero he aprendido a reírme de ello porque, en realidad, ¿qué más se puede hacer? Al menos tengo una buena excusa para saltarme el día de piernas. La vida no es perfecta, pero es condenadamente buena. He recuperado a mis hijos, un negocio que no me hace temer los lunes y a Emma, que de alguna manera tolera mi forma de caminar extraña y mi sentido del humor aún más extraño, y por todo eso, soy increíblemente afortunado. Si estáis leyendo esto y la vida os tiene contra las cuerdas, recordad, está bien estar deprimido, pero no os quedéis ahí, recibid los golpes, reíd cuando podáis y seguid levantándoos. Nunca se sabe qué os espera al otro lado, aunque solo sea una casa llena de adolescentes poniéndoos los ojos en blanco por vuestros chistes.